Hemos venido estudiando el libro de Mateo, vamos en Mateo, acabamos de terminar Mateo capítulo 18 y estuvimos viendo que este capítulo nos habla de varias características que como creyentes debemos tener con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Vimos características ahí en Mateo 18 que debemos ser humildes como niños, no menospreciar a los hermanos, que debemos también exhortarnos en el pecado, ¿no? Con respecto a Mateo 18 y la disciplina eclesial. Y también hace 8 días vimos otro tema muy importante para la iglesia que no estaba en Mateo 18, que era sobre el servicio. Estuvimos estudiando Efesios capítulo 2, del 25 al 30, sobre la vida de este hombre Epafrodito, que fue un siervo incondicional, ¿no? Y también pensando en esta pequeña coyuntura de la providencia del Señor, que empezamos a hablar sobre aspectos de la iglesia y que nosotros los creyentes debemos tener. En oración he estado pensando en este tema que hoy vamos a tratar y es con respecto al liderazgo de la iglesia, que es una parte fundamental para poder saber cómo debe funcionar una iglesia bíblica. ¿Cuál es el liderazgo de la iglesia? ¿Qué son los requisitos, no? Y para comenzar, seguramente usted sabe lo que es una descripción de trabajo, ¿no? En todo tipo de trabajo a usted le dan una descripción de lo que espera si usted está aplicando a un trabajo, ¿no? Una descripción de trabajo es un documento formal que detalla las responsabilidades, las tareas, los requisitos y las condiciones de un puesto específico dentro de una empresa. Y esa descripción sirve para saber los requisitos que una persona necesita para ocupar un cargo y para también evaluar su desempeño. Y miren, de la misma manera que hay descripciones de trabajo para los empleados de una empresa, de la misma manera Dios nos ha dejado en su palabra una descripción clara del trabajo para aquellos que están en posiciones de liderazgo en la iglesia. Cumplir estos requisitos es fundamental, porque la buena o la mala salud de la iglesia está determinada en gran parte por si quienes están en el liderazgo cumplen o no con la descripción de trabajo que Dios mismo ha colocado. Si los líderes en una iglesia no cumplen con los requisitos bíblicos, las consecuencias pueden ser desastrosas, pueden ser terribles. Y la pregunta que hoy vamos a iniciar y a responder con la palabra de Dios es: ¿cuáles son los requisitos que Dios exige para los líderes de la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos? Así que acompáñeme al texto que hoy vamos a estudiar, que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 1 al 15. Busquemos por favor 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Hoy vamos a tratar solamente de los versículos del 1 al 7, pero es importante que veamos hasta el versículo 15. ¿Cuáles son los requisitos que Dios exige para los líderes en la iglesia? Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu escritura, Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a entender tu palabra como tú la escribiste y como tú quieres, Señor, que la entendamos, que es de una manera fiel, Señor. Permítenos no añadirle ni quitarle nada. Y permítenos no solamente ser buenos oidores, sino hacedores de este tema tan importante, y es con respecto a lo que tú esperas que quienes estén a la cabeza de tu iglesia, los líderes de la iglesia, los requisitos que cumplan, Señor. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Como sabemos, Pablo en esta epístola le escribe a su discípulo Timoteo, que estaba dirigiendo la iglesia en Éfeso. Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso, pastoreando esta iglesia, siendo un delegado apostólico para poder enseñarle a esta iglesia. Y aquí Pablo nos escribe sobre dos oficios que son imprescindibles dentro de la iglesia, y es el del obispo y el del diácono. Muchas veces se habla del obispo, pero no se habla tanto del diácono. Pero con respecto a la palabra obispo se refiere a los pastores, se refiere a los ancianos. También son diferentes maneras en que la Biblia, en que particularmente el Nuevo Testamento designa a las personas que están en liderazgo de la iglesia. Pastor, obispo y anciano se refieren a la misma persona. Y el otro oficio que aquí nos presenta Pablo como parte del liderazgo de la iglesia son los diáconos. Y la razón por la cual Pablo lo coloca, o por qué sabemos que es un oficio dentro de la iglesia y un cargo de liderazgo, es porque también vemos que Pablo define y describe unos requisitos específicos para llevar a cabo el diaconado como el Señor quiere. Y la razón por la cual Pablo define estos dos oficios es porque particularmente en la iglesia de Éfeso habían ciertas personas que se habían introducido en el liderazgo, personas no calificadas que estaban en estas posiciones de liderazgo, ahí en la iglesia de Éfeso. Y esto es increíble. ¿Sabe por qué? Porque 6 años antes, Pablo le advierte a los ancianos, a los pastores de Éfeso, que estuvieran en guardia porque iban a venir falsos maestros. Y quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 20, por favor, porque aquí vemos la advertencia de Pablo a los ancianos de Éfeso. Miren en primer lugar el versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Pablo, y un poco de contexto histórico, Pablo está a punto de ir a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén lo van a encarcelar, lo van a mandar, si no estoy mal, 2 años a Cesarea, y luego va a ir a una prisión en Roma. Pero miren lo que dice Pablo aquí en Hechos capítulo 20, versículo 7 en primer lugar. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, 17, no 7 sino 17. Yo dije, no, me faltó teclear el 1. Hechos 20, 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Tengan en cuenta esto, eran los ancianos ¿de dónde? De la iglesia de Éfeso. Los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y mire más adelante la advertencia, versículos del 27 al 31. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos a cada uno con lágrimas. Miren, aquí vemos, ayer Marco nos enseñaba este versículo más ampliamente a los hombres y nos daba unas características de liderazgo, pero una preocupación muy grande que Pablo tenía con respecto a los pastores ahí en la iglesia de Éfeso es que era probable que se fueran a meter falsos maestros, lobos rapaces, como dice acá. Y luego de esta advertencia, Pablo va a ser encarcelado, como ya lo mencioné. Va a ser encarcelado en Roma, va a durar ahí más o menos unos entre 5 a 6 años en una prisión domiciliaria, y cuando es liberado, él y Timoteo van a Éfeso. No sabemos al cuánto tiempo, pero van a Éfeso, y cuando llegan a la iglesia de Éfeso se dan cuenta
que los falsos maestros dominaban la iglesia. Y para impedir que estos falsos arruinaran totalmente la iglesia, lo primero que hace Pablo es expulsar a dos de estos falsos. Acompáñeme a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. O sea, cuando Pablo es liberado de la cárcel, va después de un tiempo a la iglesia de Éfeso y se encuentra que la iglesia está en unas condiciones terribles. Y mire una de las medidas que Pablo hace. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y los va a nombrar, de los cuales son quienes, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese entregué a Satanás significa los expulsé de la iglesia. Pablo se dio cuenta que estos falsos estaban inundando la iglesia y él tomó una acción determinante, porque así debe ser una acción cuando nos encontramos a una mala doctrina, una falsa doctrina. Pero resulta que Pablo, por razones desconocidas, Pablo tiene que irse a Macedonia. Y Pablo deja a Timoteo en Éfeso, como para dirigir la iglesia y para ayudar a esta iglesia y a detener el avance de las falsas enseñanzas. De hecho, mire, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 3, 1 Timoteo 1, 3, dice ahí, al principio de la carta de la introducción, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Pablo se tiene que ir a Macedonia, no sabemos tampoco por qué, pero el encargo era claro, ¿no? Timoteo se tenía que quedar en la iglesia para guardar a la iglesia de la falsa enseñanza de las herejías. Y Pablo luego le va a escribir, al parecer, Primera de Timoteo desde Macedonia, para darle instrucciones específicas de lo que tenía que hacer, de las reformas que debía hacer. Y ahora sí, acompáñenme al versículo 14 y 15 de 1 de Timoteo 3. Mire, 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Y todo esto es un poquito de contexto histórico también para entender mejor el texto. 1 de Timoteo 3, 14 y 15 dice, sí, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy claro que cuando Pablo dice ahí, la primera frase del versículo 14 dice, esto te escribo, se refiere a las instrucciones para ordenar lo que Timoteo debía hacer en la iglesia, ¿no? Esto te escribo ¿para qué? Para que sepas, luego dice, cómo debes conducirte, cómo debes actuar, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esto significa que lo que Pablo le acaba de decir no son simples sugerencias. Lo que Pablo le acaba de decir a Timoteo no son opiniones personales que él sacó de un momento a otro, sino que son instrucciones precisas para saber lo que hay que hacer en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios y no la del pastor. Bueno, la iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es la casa del pastor. No, de nadie más. Miren, y así como seguramente usted en su casa tuvo o tiene ciertas normas que le ayudan a disciplinar y a ordenar la vida de la familia, así también existen ciertas normas apropiadas para el comportamiento y la disciplina en la iglesia local. Es muy evidente lo que nos muestra esto. La esencia del mensaje de Pablo es que es imprescindible, es obligatorio seguir las instrucciones de Dios porque Él es el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa. Porque la iglesia, sobre todo, es el instrumento que Él escogió para sostener la verdad. Eso es lo que dice el texto al final. ¿Qué es la iglesia? Una descripción lindísima. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser la encargada de sostener la verdad en este mundo de mentiras. Dios escogió a la iglesia para sostener, para salvaguardar, para proclamar la verdad de la Escritura. Y ya que los falsos maestros se habían introducido en la iglesia de Éfeso, y seguro
que habían alcanzado a tener posiciones de pastores y de diáconos, Pablo da instrucciones precisas de cuáles son los requisitos que deben cumplir aquellos que están en el liderazgo de la iglesia. Cumplir con estos requisitos es prioritario para el orden, para el comportamiento y para la buena salud de la congregación. Por eso es que ser pastor o diácono no es algo que se otorgue a cualquier persona que quiera hacerlo. No. Y miren, el ser pastores, el diácono, no son posiciones honorarias otorgadas a personas que han asistido durante muchos años a la iglesia. Tampoco son posiciones que se deben llenar con su familia, con los amigos, con personas adineradas o personas con éxito en el mundo de los negocios. No. Los cargos de la iglesia son solamente para aquellos que están bíblicamente calificados y movidos por el Espíritu Santo para servir en estos roles. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:1. Mire cómo empieza 1 Timoteo 3:1. Las primeras dos palabras, palabra fiel. Palabra fiel. ¿Qué es lo que nos muestra esta declaración? Esto indica que lo que se va a decir a continuación, esta es una palabra que Pablo utiliza muchas veces para decir que lo que él va a decir a continuación es una verdad segura. Es una verdad que debe aceptarse sin lugar a dudas. Es palabra fiel, les aseguro que esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y lo que se debe creer a ojo cerrado es que hay ciertos requisitos que Dios mandó para que los líderes de la iglesia cumplieran, porque la iglesia, una vez más, es que la casa de Dios y no la casa de los pastores. Y quiero decirle algo, hermanos, esto no es solo un tema importante para quienes son pastores o aspiren a ser pastores. Esto no solamente es un tema importante para aquellos que, como ya vamos a ver, puedan tener un anhelo por servir al pueblo de Dios y predicar la palabra de Dios. Este es un tema de suma importancia para todo creyente, porque cada creyente debe saber, tiene que saber cuáles son los requisitos que debe esperar que sus líderes tengan. Ustedes, como congregación, tienen que saber cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, las calificaciones que el Señor ha mandado en su palabra que los pastores tengan? Porque mire, déjeme decirle algo. Hoy el problema no son solo pastores que no cumplen estos requisitos. Ese no es solamente el problema, sino también cristianos que no les importa que sus pastores no cumplan esos requisitos. ¿O no? Así es. O no les importa, o no saben, o nunca se les ha enseñado. Un tema que muchas veces, o más bien, pocas veces se enseña en la iglesia, pero un tema vital para la iglesia, vital. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Bueno, por eso, y aunque usted recuerda, algunos de los que están aquí, hace un tiempo estudiamos en detalle cada uno de estos requisitos, vamos a dedicar el día de hoy para repasarlos, ¿no? Y hoy vamos a ver los requisitos para un pastor. Y de hoy, la próxima semana, también vamos a empezar a estudiar los requisitos que Dios tiene para los diáconos. Y la pregunta con la que vamos a empezar, o continuar más bien, es ¿cuáles son los requisitos que la palabra de Dios nos muestra para los pastores? ¿Cuáles son los requisitos que Dios ha puesto en su palabra para los pastores? Pongan mucha atención, porque si esto el pastor no lo cumple, pues no está calificado. Bueno, y ya vamos a hablar de eso. ¿Listo? Primer requisito. Pues vamos a hablar todo esto de eso, ¿no? Tranquilos. No se preocupen. Bueno, entonces, primer requisito para un pastor es tener un deseo que viene de Dios. Un deseo que viene de Dios para ser pastor. Un deseo que viene de Dios. Mire, versículo 1. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra anhela significa extenderse, significa alcanzar algo, y describe la imagen de un hombre buscando algo, como un hombre sediento buscando un vaso con agua. Por otro lado, está otra palabra muy similar que es la palabra desea, buena obra desea.
Y esta palabra describe un fuerte impulso hacia algo, y en este caso es el deseo interno de ser pastor. Ese deseo, ese anhelo para ser genuino, definitivamente no puede venir de él mismo. Tiene que venir de Dios para que sea correcto. Y esto es lo que se conoce como el llamado interno con el que el Señor llama al pastorado. Ese anhelo, ese deseo es un llamado interno, subjetivo, que tiene la persona. ¿Para qué? Para anhelar el pastorado. De hecho, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 2. Primera de Pedro 5, del 1 al 2, que también nos habla de este tema. Dice así, y aquí nos muestra, aquí hay otra lista de requisitos, no vamos a tratarla, pero aquí hay otra lista. Primera de Pedro 5, del 1 al 2, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí en Pedro, en el versículo 2, cuando el versículo dice no por fuerza, se está refiriendo al deseo interno, al decir que los pastores deben ejercer su labor de manera voluntaria, no por la fuerza, ¿no? Y esto nos muestra que una persona puede estar en la posición de pastor sin estar llamado. ¿Sabe por qué? Porque fue forzado por alguien más a ser pastor, ¿no? Eso pasa. Y eso lo vemos, un ejemplo muy claro y muy clásico, es el de ¿qué? Los hijos en el pastorado, ¿cierto? Que tal vez algunos son buenos muchachos, algunos, pero que sus papás piensan que hay una transmisión levítica con respecto a la función del pastorado, cuando eso no es así. No es así, la palabra de Dios no nos dice eso. Los hijos tienen que ser criados en la disciplina y la amonestación del Señor. Oramos para que nuestros hijos sean salvos, pero muchas veces hay muchos hijos que son forzados en el ministerio, incluso muchachos que son buenos creyentes, pero son metidos en el ministerio y no están llamados por Dios. O a veces también los mismos hijos que creen que porque tienen algún tipo de reconocimiento en la iglesia pueden ejercer esa labor. De hecho, incluso pueden haber buenos hermanos que piensan que por el amor que le tienen al Señor y a la obra deben dedicarse al ministerio, pero esto no siempre es así. Creo que en algún momento yo les conté que cuando tuve la posibilidad de ir a Perú a enseñarle a estos pastores, uno de ellos me contaba, me decía que de un momento a otro la iglesia se quedó sin pastores y él era el único que había sido educado, que tenía por lo menos bachillerato, y entonces le dijeron que pues como él es el más educado, pues que les enseñara. Y este hombre dijo, bueno, que él iba a ser el pastor. Pero él después se dio cuenta, muy honestamente, dijo, no, yo no soy pastor. Yo les puedo enseñar por un tiempo, lo que tal vez yo puedo aprender leyendo, pero no más. Y el punto es que una persona forzada a ejercer el liderazgo no está calificada para servir como pastor, porque Dios no ha puesto ese deseo. Dios no ha puesto ese anhelo. La pregunta es, ¿cómo saber que el deseo viene de Dios? ¿Cómo saber que tengo un deseo genuino por Dios? Bueno, ya lo vamos a mirar, pero el deseo por ser pastor se comprueba si la persona, o sea, el deseo subjetivo se comprueba objetivamente si la persona ¿qué? Cumple los requisitos, ¿cierto? Si Dios lo capacita, lo habilita para cumplir esos requisitos que ya vamos a mirar. Pero miren, podemos decir que este deseo, este anhelo genuino de parte de Dios viene a través de dos cosas muy importantes que solamente las voy a mencionar. Y es que una persona que realmente anhela el pastorado, quiere cuidar el pueblo de Dios por medio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Básicamente ese anhelo tiene que estar en un pastor. El anhelo de cuidar el pueblo de Dios por medio de enseñar la palabra de Dios. O sea, el pastor no es aquel que tiene una gran visión impresionante, maravillosa, y no. Tampoco el pastor es aquella persona que es carismática, que habla bien. No, eso no nos dice la Biblia, ¿no? Pero básicamente el anhelo por ser pastor comienza ¿cómo? Con un deseo genuino por cuidar el pueblo de Dios por medio de la palabra de Dios.
Solamente déjeme darle algunos versículos que nos muestran esto. Mire 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Y de ahí saltamos al versículo del 11 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice así, Pablo una vez más hablándole a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y mire lo que dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas, estarás nutrido ¿para qué? No para ti, no para engordarte, sino ¿para qué? Para enseñar las palabras a los hermanos. Y mire lo que dice versículos del 11 al 16. Una vez más Pablo le dice, 1 Timoteo 4, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, ¿en qué? En enseñar. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mira el versículo 16, tan importante. 16, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? De la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El deseo de un pastor comienza con ese anhelo por saber lo que dice la palabra de Dios, pero no para engordarse, sino ¿para qué? Para enseñarla, para poder mostrarla, para poder que los demás hermanos seamos edificados. Bueno, mire, quien es llamado no busca dar nuevas revelaciones, no busca ser un motivador, ni mucho menos se predica a sí mismo. No. El hombre que es llamado enseña con la palabra, expone la palabra, exhorta con la palabra, apunta a la palabra, porque solo en la palabra se conoce a Dios, solo en la palabra se muestra a Cristo. Y lo que necesitamos es a Cristo, hermanos. Solamente a nuestro Señor Jesús. El primer requisito para ser pastor es tener un deseo genuino que viene de Dios. Un deseo genuino. Vamos al segundo. Mire lo que dice 1 Timoteo 3. No se preocupe por el tiempo, vamos a llegar. Llegamos al tiempo. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3, 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí pare. Las primeras palabras del versículo 2 son, pero es necesario. Pero es necesario. Todo comienza con un deseo, claro que sí, pero ¿qué? Es necesario. Es necesario que ese llamado interno sea comprobado, como lo mencionamos, sea comprobado objetivamente con los requisitos que Dios manda. Dios confirma el anhelo por ser pastor de una persona y Dios confirma ese deseo al capacitarlo para cumplir estos requisitos que ya vamos a mencionar. Esa palabra necesario significa es lo apropiado, es lo correcto, es lo que corresponde. Pablo no está diciendo que es opcional, no. Pablo tampoco dice, mire, si es posible, pues sí, pero si no, pues tranquilos, no se preocupen, no pasa nada. No, ¿qué dice aquí? Es necesario. Es lo que se debe hacer, es lo correcto. Y el primer requisito que esta lista menciona es que tiene que ser ¿qué? Irreprensible. De hecho, es el mismo requisito que menciona, acompáñenme ahí al lado de Timoteo, a Tito, capítulo 1, versículo 6, que es la segunda lista de requisitos para el pastorado. Mire lo que dice Tito 1, y leamos también no solo el versículo 6, sino el versículo 5. Dice Tito 1 del 5 al 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, ¿no? O sea, Pablo dejó en este caso a Tito también en Creta, una iglesia que también estaba amenazada por los falsos. Y dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, mire, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo deben ser esos ancianos? Primero, el que fuera ¿qué? Ahí pare. Irreprensible. Ser irreprensible significa ser sin mancha, estar sobre el reproche. Y esto obviamente no quiere decir que un pastor sea perfecto, no. Si es así,
pues todos estaríamos descalificados. No significa perfección, pero sí significa que el pastor vive de tal manera que nadie lo puede señalar de algo en su vida que sea un motivo de reproche para la causa de Cristo, para la iglesia. Por eso, todas las cualidades que Pablo va a mencionar más adelante, todas las cualidades que vienen después de irreprensible, son ejemplos de ser irreprensible. Un pastor debe ser irreprensible en su vida familiar. Un pastor debe ser irreprensible en su conducta. Un pastor debe ser irreprensible en el manejo de las finanzas. Un pastor debe ser irreprensible en la enseñanza de la palabra. Un pastor debe ser irreprensible en todo. Y la imagen podría ser que es como una sombrilla que cubre todos los demás requisitos. Esta primera calificación es la más importante y la que lo abarca todo. Y si la persona no es irreprensible, si tiene un patrón en su vida en estas áreas que manche su testimonio, pues ¿cuál sería la conclusión, hermanos? No puede ser pastor, no está calificado para ser pastor. Y les pongo un ejemplo sencillo. Si un pastor responde con ira en alguna ocasión, tiene que corregir ese pecado, ¿no? Pero si el pastor tiene un patrón constante de ira, constantemente está respondiendo de una mala manera, con ira, tratando de imponerse, mostrando su orgullo, pues es una persona que es reprensible y que por lo tanto quedaría ¿qué? Descalificado. ¿Por qué? Porque entre los requisitos sencillamente dice que el pastor no puede ¿qué? Airarse, no puede ser una persona contenciosa, ¿no? Y la razón por la cual el pastor debe ser irreprensible es ¿cuál? Una vez más, ¿la iglesia es de quién? Porque es que si la iglesia fuera mía, pues aquí me tienen que aguantar, ¿no? Porque yo soy el llamado, el ungido, como se malinterpreta, ¿no? No, la iglesia es la casa de Dios y los pastores son solo mayordomos, son solo administradores de la casa, son solamente administradores de la casa. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los requisitos donde el pastor debe ser irreprensible? Pues aquí en Tito, que lo leímos, solamente el primer versículo, también se habla de unos requisitos, lo mismo en Primera de Pedro, pero aquí en Primera de Timoteo nos hablan de 15 requisitos. 15 requisitos que vamos a ver. Vamos a hacer récord estudiando estos 15 requisitos, pero los he agrupado en 12, porque hay algunos que son muy similares. Bueno, 15 requisitos que nos hablan en donde los pastores deben ser irreprensibles. Primer requisito. ¿Qué es lo que dice el texto? Marido de una sola mujer. Esto significa que el pastor debe ser irreprensible en su relación con su esposa. Debe ser irreprensible en su relación con su esposa. Otra manera de decirlo es que el pastor debe ser fiel a una mujer, o mejor, ser hombre de una sola mujer. El pastor debe ser hombre de una sola mujer. Y aquí es importante, y quiero hacer una implicación muy corta que nos presenta este versículo, y es que evidentemente, según lo que dice el texto y toda la escritura, el pastor debe ser hombre y no debe ser mujer. La palabra obispo, cuando ahí dice, pero es necesario que el obispo es ¿qué? Masculina. Y es en términos masculinos que el Nuevo Testamento siempre se refiere a quienes dirigen la iglesia. Tito 1:6 nos dice, el obispo, no la obispa, la avispa, no. Lo mismo en Pedro, son los pastores, no las pastoras, ¿no? Es siempre, la palabra de Dios se refiere en términos masculinos, en todo, aquí a los pastores. De hecho, esto se confirma en el mismo texto cuando dice que marido de una sola mujer, ya que la palabra marido se refiere claramente a quién, a un hombre. Si el versículo dijera cónyuge de una sola persona, pudiera haber espacio para dar cabida a una mujer como pastor, pero el texto no dice eso. El texto no dice eso. Y miren, esta es la voluntad de Dios. Esto no se trata de valor. Quiero decirle eso. Esto no se trata de valor o que el hombre sea más importante que la mujer. Para nada. La mujer es igual de importante a los ojos de Dios. Esto es una cuestión de roles. Esto es una cuestión de roles. Nada más. Y debemos seguir lo que Dios dice. El pastor debe ser hombre. Pero además, volviendo al requisito de que el pastor debe ser marido de una sola mujer, esto significa que el pastor es fiel y tiene una relación exclusiva con su esposa.
Significa que el pastor está dedicado emocional, afectiva y sexualmente a su esposa y amarla como Cristo ama a la iglesia, según lo que nos dice Efesios capítulo 5. El pastor debe ser irreprensible en su relación con su esposa. Mire, implica no solo tener exclusividad con su esposa, sino ser puro en el área sexual. Bueno, porque un pastor puede tener un patrón de inmoralidad sexual como la pornografía y pensar que porque no es infiel, eso no lo descalifica. Pero eso no es así, eso sí lo descalifica. Porque ese patrón inmoral en su vida ha hecho que en su área sexual no haya sido exclusivo de una sola mujer. ¿Sí me explico? Ser hombre de una sola mujer significa que solo tiene a su esposa en su mente y en sus ojos. Es eso, es como dice esa canción que le he dedicado a mi esposa de Juan Luis Guerra, solo tengo ojos para ti. Es eso, no tengo ojos para nadie más. Ella se puso roja. Es eso que así debemos ser los pastores, ¿no? Solo tenemos ojos para nuestra esposa, para nadie más. Mire, la manera en la que un pastor trata a su esposa importa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque el pastor va a cuidar de la esposa de Cristo. Eso es lo que ustedes tienen que ver de mí y de los hombres que vengan después. ¿Cómo yo trato a mi esposa? Porque esa es la manera en la que el Señor espera que su esposa sea tratada. Bueno, primer requisito. Segundo requisito. Y vamos a tratar el segundo con las 3 palabras que siguen a continuación. Dice sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Estas palabras, podríamos decir, están en el mismo rango de significado y por eso las vamos a tratar juntas. La palabra que se traduce como sobrio se refiere más que todo a una persona moderada, una persona con templanza. Es alguien que tiene un equilibrio en todas las áreas de su vida, la palabra sobrio. La palabra prudente significa tener una mente sana, una mente sana. Y se usa para describir a alguien que siempre usa el buen juicio y es equilibrado en lo que piensa, en lo que hace y en lo que dice, ¿no? Uno sabe muchas veces si una persona es prudente, sobre todo en lo que no dice, o en lo que dice también, ¿no? O la imprudencia se nota en eso, ¿no? Y una implicación de ser sobrio y de ser prudente involucra otra calificación para los pastores, y es ser decoroso, decoroso. Esta palabra también se puede traducir como ser decente, ser respetable. La palabra está estrechamente relacionada con tener control, con actuar de una manera que no se avergüence a sí mismo o a los demás o a la iglesia, no. Un pastor debe ejercer una gran dosis de prudencia y tener un juicio balanceado, un juicio no precipitado con respecto a los hermanos en la iglesia, en las situaciones que se presentan. Debe ser muy prudente con las situaciones que le cuentan los hermanos. La prudencia, la sobriedad, el decoro hacen que un pastor sobre todo sabe que tenga reverencia y santidad con los asuntos de la iglesia, porque sabe que el pastor actúa como un heraldo de Dios, como un mensajero, como un representante de Dios. Y es importante tener ese decoro, esa sobriedad, esa prudencia. Mire, el pastor no puede tener una reputación de un payaso que se la pasa contando anécdotas y chistes en el púlpito. No, eso no puede ser. Hay una hermana aquí en la iglesia que siempre ora, Señor, cuida el púlpito. Y es verdad, porque el pastor no puede ser un animador, un motivador, un bufón. El pastor toma a Dios y la palabra de Dios en serio, tiene reverencia y sabe conducirse en la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Un pastor debe ser sobrio, prudente y debe actuar con decoro para no ser descalificado. Tercero, siguiente requisito, mire el texto. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Esa palabra hospedador es bien interesante. Significa literalmente amar a los desconocidos. Amar a los desconocidos, ser amigo de extraños. Eso es lo que significa la palabra hospedador, hospitalario. Ser hospitalario describe a alguien que es dado al recibimiento generoso, acogedor, al recibimiento cordial de visitantes, de invitados y de extraños. Es alguien que ayuda a cualquiera que está en necesidad.
Mire, la hospitalidad fue absolutamente necesaria para la expresión del Evangelio en el primer siglo. ¿Sabe por qué? Por las persecuciones de la iglesia. Habían hermanos que eran perseguidos, que empezaba una persecución en una ciudad y ellos que tenían que salir a otras ciudades. ¿Y dónde iban a estar? Bueno, en la casa. ¿A quién iban a buscar en primer lugar? Al pastor. Y el pastor tenía que abrir su casa, ser hospitalario con estos hermanos que necesitaban refugio. Era muy importante ser hospitalario, algo también que se nos demanda a todos los creyentes. Y la razón por la cual esta cualidad es especialmente importante para los pastores es que si ellos no son amigables y cálidos con los demás, también la iglesia reflejará esa indiferencia y ese egoísmo. Eso no puede ser. Un hogar abierto es una señal de un espíritu de servicio amante y abnegado, y por eso el pastor debe ser hospitalario. Siguiente característica, dice ahí, versículo 3 todavía, última del versículo 3, dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Acompáñeme por un momento a Tito 1:9 y mire lo que dice aquí. Aquí en Tito parece que Pablo, escribiéndole a Tito, explica un poco más lo que significa el ser apto para enseñar. Dice así, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí nos da como una explicación de lo que significa ser apto para enseñar. Y esta característica, más que una cualidad del carácter, es una habilidad, ¿no? Los otros requisitos son cualidades del carácter, pero esta es más una habilidad que debe tener el pastor. Ser irreprensible en el manejo de la palabra es el trabajo fundamental del pastor. Es el trabajo fundamental. Ser apto para enseñar significa, como lo dice ahí en Tito, ser retenedor de la palabra fiel. ¿Qué significa eso de ser retenedor de la palabra fiel? Significa adherirse fuertemente a la sana doctrina. Es eso, es aferrarse a la palabra de Dios fiel y es no irse ni a izquierda ni a derecha. Esa palabra fiel son las doctrinas de la fe cristiana. Y el pastor debe ser un hombre en quien se pueda confiar para mantener y defender las doctrinas en toda circunstancia. En toda circunstancia. Mire, un pastor no puede tener concesiones. No. Incluso frente a la oposición, frente a la tentación de abandonar la palabra por algo más agradable, por algo más chévere, por algo más moderno, más de acuerdo a las necesidades sentidas de la gente. La tarea del pastor es aplicar la escritura, no la filosofía humana, no la psicología moderna, no es que necesitamos de la psicología. La palabra es suficiente, hermanos. La palabra es inspirada por Dios. Esto es lo que necesitamos. Por eso, la tarea del pastor no es aplicar las teorías modernas del comportamiento humano. No. La tarea del pastor es estudiar bien la palabra y enseñarla. Por eso Tito dice, solo así puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Solo la enseñanza pura de la palabra edifica a los santos en la fe. Solo la enseñanza pura de la palabra protege contra toda influencia corruptora de las mentiras y las falsedades. Miren, si el pastor no es apto para enseñar, ¿cómo puede proteger al rebaño de las falsas enseñanzas? Es que no. Si un pastor es fiel y enseña la sana doctrina, mire, independientemente si a alguien le gusta o no su estilo, si habla despacito o habla rápido, si habla pausado o muy afanado, si un pastor es fiel y enseña la sana doctrina, si le gusta cómo se peina o no, sin importar eso, es un pastor calificado para dirigir la iglesia de Cristo. ¿Qué necesitamos en la iglesia? Hombres que sepan la palabra de Dios y que nos la enseñen. Eso es lo que necesitamos. Por el contrario, ningún hombre es apto para el liderazgo a menos que sea capaz de usar correctamente la palabra de Dios. La salud espiritual y la integridad del rebaño dependen de lo que el pastor les debe comer. Recuerda 1 de Pedro 2:2, creo que no está ahí, pero busque 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2 dice,
Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Y escuche bien lo que dice a continuación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la única manera en que crecemos como creyentes? Con la leche espiritual no adulterada. Pero si tenemos leche espiritual adulterada, ¿qué? ¿Crecemos? No crecemos. Por eso, la salud espiritual y la integridad de una iglesia dependen de lo que el pastor les debe comer. Dependen de eso. Y solo la leche espiritual no adulterada de la palabra es la única clase de enseñanza que produce vida y crecimiento. Es lo único que produce vida y crecimiento. Siguiente, 5. No se preocupe, tengo 12 minutos. En 12 minutos la sacamos. No dado al vino, no dado al vino. Siguiente característica, ¿no? Primera del versículo 3 de 1 Timoteo 3. Esta palabra, no dado el vino, es una en el original y significa literalmente, esa palabra, el que se queda con el vino. La Escritura no prohíbe beber al vino, pero prohíbe beberlo en exceso. El mal uso del alcohol es un claro pecado. Pero también aquí hay que decir algo muy importante, porque no ser dado al vino también significa que una persona en autoridad no puede ser tropiezo para aquellos que pueden haber tenido problemas con el alcohol o que puede ser una tentación. Bueno, es decir, mire, aunque un pastor pueda no tener problemas en esta área, si sabe que para otro creyente eso puede ser una tentación que lo lleve a pecar, debe restringirse. Y no hay problema en restringirse. Esto no es una necesidad, mejor dicho. Mire, y esta prohibición no solo aplica al vino, sino a cualquier sustancia que controle una persona. Bueno, como los sedantes, los estimulantes, los analgésicos o incluso las drogas. Uno tiene que tener, el punto es no dejarse controlar por una sustancia. Bueno, un pastor, un anciano, un obispo debe ser un ejemplo de alguien que es controlado por el Espíritu Santo y nada más. Nada más. Bueno, siguiente característica, mire, no pendenciero. ¿Qué significa esta característica? La palabra griega significa uno que da golpes. Ser pendenciero es alguien que da golpes. Se refiere a alguien violento, a alguien peleón. Y esto no es solo violencia con los golpes físicamente hablando, sino también violencia en el habla, en la intimidación. Bueno, los pastores se encuentran muchas veces con situaciones muy tensas, de manera que una persona pendenciera no podría resolver estas situaciones, sino que produciría reacciones mucho más violentas y lastimaría a las personas. Un hombre pendenciero. Una persona no puede ser pastor si tiene un mal temperamento y arregla sus diferencias con otros de manera violenta, ya sea verbal o físicamente. Es que aquí se hace lo que yo diga. No, estás descalificado, hermano. Un hombre así trataría con torpeza a las ovejas, con mucha torpeza. Y hasta podría herirlas, y por lo tanto no puede ser pastor del rebaño de Cristo. Siguiente, mire lo que dice, siguiente, muy importante, no codicioso de ganancias deshonestas. Y la última, de ese versículo, no avaro. Un pastor tiene que ser irreprensible en el manejo del dinero. La idea aquí es que un pastor no puede tener un enfoque malsano con el dinero. No ser avaro, la palabra significa, no ser avaro significa ser libre del amor al dinero. Libre del amor al dinero. Y esa expresión, cuando dice ahí, no codicioso de ganancias deshonestas, no significa ganarse ilegalmente el dinero. Eso se da por hecho, ¿no? No es ganarse ilegalmente el dinero, sino que hace referencia, y esto es muy importante, hermanos, hace referencia a alguien que hace ganancia indebida del servicio cristiano, alguien que hace ganancia indebida del ministerio, alguien que hace ganancia indebida de los recursos de la iglesia. Las ganancias deshonestas describen un interés bajo y mercenario al usar el ministerio para beneficio personal y así enriquecerse. Mire, ¿es justo que los pastores reciban su sostenimiento por su trabajo? Claro que sí. Pero el liderazgo de la iglesia nunca debe usarse como un medio de ganancia a costa de las necesidades de los demás. Por eso es tan desastroso y es una mentira el evangelio de la prosperidad. De hecho, la codicia es uno de los pecados distintivos de los falsos maestros. Lea más adelante 1 Timoteo 6. La codicia es lo que ellos buscan.
Los pastores deben vivir una vida piadosa, como Pablo le dijo a Timoteo, busca la piedad, busca la piedad. Deben estar contentos con lo que Dios provee para suplir sus necesidades. Los pastores no pueden amar el dinero. Cuando un pastor busca la riqueza más allá de las necesidades básicas, menos busca el bienestar del pueblo de Dios. Cuando un pastor busca las riquezas más allá de sus necesidades, menos busca el bienestar del pueblo de Dios. Octavo, el pastor debe ser también amable. Mire, la palabra amable en griego tiene un amplio rango de significados en la Escritura. Puede ser traducido como bondadoso, paciente, agradable, servicial o gentil. La amabilidad o la bondad viene de Dios y es una fuente de paz y de sanidad entre su pueblo. El hombre amable contrasta con el hombre pendenciero. El hombre amable cede, no insiste en forma legalista sobre sus derechos personales. Un comentarista define el ser amable como ser misericordiosamente dócil. Misericordiosamente dócil. Dios espera que sus pastores apacienten a su pueblo de la manera que Él lo hace, de una manera bondadosa. Que sean bondadosos, pacientes, comprensivos con sus ovejas en todo momento. Y es que hay ovejitas de todo tipo. Y es una bendición. Qué amabilidad. Noveno, apacible. Mire, apacible. Esta palabra puede ser traducida también como pacificador, ¿no? Un pacificador. Dios odia la división. Dios odia las peleas entre su pueblo. Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y sabe cuál es la última? El que siembra discordia entre sus hermanos. El pastor debe ser apacible. Las peleas paralizan y matan a muchas iglesias locales. Por eso se requiere que el pastor sea apacible, conciliador, pacificador. Décima, muy importante también, versículos 4 y 5. Que gobierne bien su casa. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire, la razón por la cual el pastor debe ser irreprensible en su hogar es porque aquí se dice que la manera de evaluar la forma en que gobierna un pastor su casa es la conducta de sus hijos. O sea, estas dos frases que están juntas dice que gobierne bien su casa y luego que diga que tenga a sus hijos en sujeción. La razón es que la manera de evaluar la forma en que un hombre gobierna su casa es la conducta de sus hijos. Eso es clarito. Estos son los hijos obviamente que están en el hogar, ¿no? La palabra tenga se refiere a los hijos que un pastor tenga bajo su autoridad. Es decir, un pastor que tenga hijos adultos, que se hayan independizado, que tengan sus propias familias, pues ya están fuera de la autoridad del pastor. Sin embargo, muy importante, si un hijo sale de la casa porque es rebelde y no se somete a la autoridad de sus padres, entonces eso sí sería un impedimento que un pastor debe solucionar. Los hijos de un pastor deben ser obedientes y aunque nadie es responsable de los pecados o las faltas de los demás, un hombre cuyos hijos muestran signos de rebeldía desenfrenada o de falta de disciplina no está calificado para convertirse en un pastor, en un anciano. Mire, si un pastor permite que sus propios hijos se desenfrenen, ¿cómo puede afirmar que está listo para guiar a otros en la iglesia? Si el pastor no dirige bien su casa no puede dirigir la iglesia de Dios. El hogar es el campo de pruebas antes de que un hombre asuma su mayor responsabilidad. Si un hombre no puede tener éxito en administrar las pocas vidas de los miembros de su familia, estará mal equipado para administrar la gran familia extendida de Dios. Un pastor debe saber pastorear primero a su familia para luego pastorear a la familia de Dios. Bueno, 11, penúltima. 11, ¿cómo vamos? 3 minutos. No un neófito, ¿no? Y después dice, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Esa palabra neófito literalmente significa recién plantado y describe un nuevo cristiano, no describe una persona joven, es un cristiano nuevo. Y la razón por la cual un cristiano joven
no puede ser pastor es porque puede envanecerse y caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo que pensó que podía ser igual a Dios. De hecho, esa palabra envanecerse es bien interesante. Significa enorgullecerse. Y la raíz de la palabra, ¿sabe cuál es? Es literalmente estar envuelto en humo. Eso es lo que significa enorgullecerse, estar envuelto en humo. O sea que, nada, hermano. Está pensando algo que no es. Un nuevo creyente que es colocado como pastor puede envanecerse, puede darse el crédito a sí mismo por algo que Dios ha logrado y toma la gloria que le pertenece solo a Dios. ¿Y usted cree que Dios lo permite? Pues no. Un recién convertido como pastor puede tener mucho celo, mucha juventud, pero la arrogancia y el entusiasmo sin la sabiduría de los años puede ser una trampa. Puede ser una trampa. Y último, y muy importante, como todos los demás, el pastor debe ser irreprensible en su relación con los incrédulos. El pastor debe ser irreprensible en su relación con los incrédulos. Versículo 7 dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa palabra buen testimonio es la misma que reputación. Y cuando el versículo dice que esa buena reputación debe ser con los de afuera, se refiere a los incrédulos. Y esto significa que aquellos que aspiran a ser pastores deben tener una reputación impecable con la sociedad incrédula. Incluso así haya personas que estén en desacuerdo con sus posiciones morales y bíblicas. Incluso a eso. Si un pastor no tiene un buen testimonio con los de afuera, el versículo dice que cae en descrédito y en lazo del diablo. La palabra lazo es trampa. Cae en trampa del diablo. Y esto significa que un pastor, si no es irreprensible con los incrédulos y se convierte, y se convierte de esa manera, de una manera contraria a lo que la palabra manda, el diablo utiliza eso como una trampa para traer mala reputación sobre la iglesia, sobre los creyentes. Y no es lo que ha pasado. Ese se dice ser pastor y ya va por el segundo divorcio. Ese y está desfalcando las finanzas. Ese y la familia extendida también, ¿no? Mire, si dentro de una iglesia un pastor parece muy piadoso, pero es deshonesto, iracundo, mal vecino o un mal testimonio con su familia extendida, los incrédulos van a tomar nota especial de su hipocresía y eso traerá reproches sobre la iglesia y los que están en ella. Bueno, una manera de saber si uno en una iglesia, y lo he escuchado y lo he hecho, es que cuando estamos pensando en una persona que va a ser pastor, hablamos con quién, con su familia incrédula, a ver cómo está. Hablamos con sus vecinos, y le preguntamos, ¿y qué tal es esta persona? No tengo nada que decir. Nada que decir, como nos pasó con Manuelito. Eso fue lo que yo hice. No tengo nada que decir. Mire, un pastor debe tener una buena reputación con los incrédulos. Con los incrédulos. Queridos hermanos, hoy en día hay muchos hombres y también mujeres que no deberían estar en el liderazgo de la iglesia. Ellos se han dejado influenciar por el modelo de liderazgo del mundo. Y puede que estas personas que lideran en algunos lugares, puede ser que estos lugares sean muy populares, muy modernos, atraigan mucha gente, pero no están siguiendo las instrucciones que la Escritura manda para sus líderes. No lo están siguiendo. Y si no lo están siguiendo, pues se están equivocando. Porque la iglesia es la casa de Dios. Porque es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire lo que dice este hombre, pastor, que habla mucho sobre este tema, Alexander Strauch. Dice la siguiente cita: ningún monarca terrenal sería capaz de contratar una persona inmoral o incapaz para administrar su propiedad. Ni los padres pensarían en confiar a sus hijos o las finanzas familiares a una persona incompetente e irresponsable. De la misma manera, el Altísimo y Santísimo no permitirá que un mayordomo inadecuado o incapaz se ocupe de sus preciosos hijos.
Miren, hermanos, debemos ser fieles a Dios y su palabra. Y debemos orar por hombres con estos requisitos. Yo ya lo he dicho, ya lo hemos vivido y por la soberanía de Dios no lo hemos tenido. Pero oremos, porque el pastorado en la iglesia no es una labor de una sola persona. Bueno, es de más hombres. Oremos por este tipo de hombres, con estos requisitos, que entiendan que la iglesia es la casa de Dios y no su casa. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor Jesús, porque es increíble la claridad de tu palabra, Señor. Perdónanos, porque muchas veces pasamos por alto estos requisitos, Señor. Perdónanos, mi Señor Dios, y ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia fiel a ti, Señor. Que los hombres que se levanten en esta iglesia, Señor, para guiar a tu pueblo, Dios, sean hombres que cumplan estos requisitos. Y yo te pido, Señor, por mi vida, y les pido, hermanos, que oren por mí. Señor, yo te pido que yo pueda ser irreprensible, Dios. Ayúdame, Señor, porque cuando vemos estos requisitos, sabemos que no lo podemos hacer, sino es solamente por tu gracia, Dios, por tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a cumplir, Señor, con gozo, con una motivación correcta, no una motivación malsana, sino una motivación correcta, Señor, lo que dice tu palabra, de lo que tú esperas, Señor, de los pastores de esta iglesia, Dios. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y te damos gracias por ello. Guárdanos, Señor, y cuídanos. Ayúdanos siempre a ser fieles a ti. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.